Bueno, saludos. Vamos a continuar hoy con el material que estábamos viendo sobre ondas estacionarias. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, vamos a continuar entonces. Y bueno, ya la última clase vimos el asunto de que la longitud de una cuerda se puede cuantizar, ¿verdad? Se puede usar ese término para referirse a las diferentes frecuencias que generan esos modos normales de vibración, ¿verdad? Que son esos vientres que vimos, que se forman, ¿verdad? Cuando la cuerda comienza a oscilar con un movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir esa n porque esa n se usa para contar los nodos y los antinodos, ¿verdad? Que son valores en X, ¿verdad? La posición de los nodos o de los antinodos. No hay que confundir esa n con la n de los modos normales de vibración, ¿ok? Entonces, cuidado porque en el caso de los nodos, esa n sí comienza en cero, ¿verdad? El primer nodo es en el extremo que está pegado al vibrador. Pero en el caso de cuando estamos viendo los modos normales de vibración, esa n comienza en 1, ¿ok? Que sería el primer armónico o la frecuencia fundamental, ¿ok? Bueno, eh, yo quiero pasar al capítulo, eh, bueno, tengo aquí un problema que me gustaría hacer eh, de este material y luego pasar al capítulo de sonido, porque algunos temas del capítulo de sonido vuelven a ser, digamos, los mismos de este capítulo. O sea, vamos a volver a ver modos normales de vibración, pero ahora en tubos por donde se propaga una onda sonora. Pero antes quiero hacer un problema, eh, que es el siguiente. Dice dos alambres, ¿verdad? Se tienen dos alambres, uno de acero y el otro de plata, del mismo diámetro y la misma longitud. O sea que este alambre tiene el diámetro del acero y tiene longitud del acero. Y el diámetro de la plata y tiene longitud de la plata. ¿Ok? Y le dice que tienen el mismo diámetro y la misma longitud. O sea que yo aquí podría decir que el diámetro del acero es igual al diámetro de la plata y la longitud de la longitud del acero es igual a la longitud de la plata. O sea que son dos alambres, ¿verdad? Que tienen la misma longitud y el mismo diámetro. Algo así, ¿verdad? Ok. Entonces, le dice que son tensados, o sea, son sometidos a una tensión, ¿verdad? Sus densidades son 7.8 y 10.6 respectivamente. Quiere decir que en el caso del acero, la densidad es 7.8 gramos sobre centímetro cúbico y en el caso de la plata es de 10.6 gramos sobre centímetro cúbico. Ok, entonces dice, calcule la frecuencia fundamental del alambre de plata. O sea, halle la F1 de la plata. Recuerden que la frecuencia fundamental es el primer armónico, ¿verdad? Entonces dice, calcule la frecuencia fundamental del alambre de plata si la del acero, si la frecuencia fundamental del acero vale 200 Hz. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos plantear ese problema? Tenemos que llegar aquí, eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad?
la frecuencia fundamental de la plata. Entonces, bueno, recordemos que para el caso de los modos normales de vibración, la frecuencia está cuantizada, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que la frecuencia, yo la puedo calcular así, Fn es igual a n, ¿verdad? Multiplicado por v entre 2L, en donde esta v es la velocidad digamos, del pulso por la cuerda, ¿verdad? Y la L es la longitud de la cuerda. ¿Ok? Bueno, entonces, como me están hablando de las frecuencias fundamentales, yo ya puedo ver que la n aquí vale 1. ¿Ok? Entonces puedo escribir dos ecuaciones. Una para el acero, Fs igual V sobre 2 V del acero entre 2L del acero. Y puedo escribir una para la plata. F de la plata, vamos a ponerla aquí, F de la plata es igual a V de la plata entre 2L de la plata. Y ahorita usamos estas igualdades, ¿no? Para, digamos, ir simplificando el problema. Por ahora le estoy poniendo subíndices a todo para, ¿cómo se dice? Tener claro cuáles variables luego voy a quitar o voy a eliminar, ¿verdad? Y por otro lado, esa velocidad de cada uno de ellos, la Vs, es la raíz de Ft, la tensión, entre el mu del acero. Y la V de la plata es la raíz de Ft entre mu de la plata, ¿verdad? Observen que la plata, perdón, que la tensión es la misma, ¿verdad? Es decir, estos alambres están sometidos a la misma tensión. Muy probablemente pasan por una polea, ¿verdad? Y están, digamos, paralelos a una mesa, ¿verdad? Y aquí hay alguna masa M que mantiene el alambre tenso, ¿verdad? Entonces, la tensión en ambos alambres es la misma. ¿Sí? Y bueno, de aquí yo puedo ver que yo puedo despejar de estas ecuaciones la Vs, o sea, de aquí yo puedo despejar Vs y de aquí también, ¿verdad? Entonces vean que 2Fs, Ls tiene que ser igual a ¿quién? A la V. ¿Y la V quién es? Es la raíz de Ft entre mu s. Y lo mismo hago para la plata, ¿verdad? 2F de la plata por L de la plata es igual a la raíz de Ft entre mu de la plata. Ok, y ahora lo que voy a hacer es que divido estas ecuaciones, divido esta entre esta. Entonces ven que cuando la divido se me va a cancelar el 2, el término 2 que tengo ahí, ¿verdad? Y también se me va a cancelar ¿qué? Las tensiones. ¿Ok? Y también se me va a calcular, se me va a cancelar, perdón, las longitudes, porque ya nos dijeron que son iguales. Entonces vean que divido, si quieren le ponen a esta ecuación 1, la llaman 1, y a esta la llaman 2. Y entonces yo voy a hacer ahora, hago 1 sobre 2. Y entonces ahí, pues lo que me va a quedar es que la F es, la F de la, esta es la fundamental ya, ¿verdad? Yo no le estoy poniendo el subíndice, pero se lo podemos poner de una vez, ¿verdad? La F1 del acero entre la F1 de la plata tiene que ser igual aquí a la raíz del mu de la plata entre la raíz del mu del acero. ¿Ok? Pero el mu no lo tengo, no me lo dieron. Lo que me dan son las densidades, ¿verdad? Entonces, de ahí, tengo que utilizar eso. Entonces, yo sé que el mu, en este caso, yo sé que esto es así, ¿verdad? Esto es masa de la plata entre la longitud de la plata dividido entre la masa del acero entre la longitud del acero. Y estas longitudes son iguales, ¿verdad? Porque ya lo dice el problema.
Entonces yo puedo cancelar esto con esto. Y me queda entonces una raíz y adentro en el radicando me queda la razón de la masa de la plata entre la masa del acero. Y yo sé que masa de fluidos es ρ por V, ¿verdad? Entonces, puedo cambiar esta masa por el producto ρ por V. ¿Alguna duda de eso? Ahí. Y ahora lo que hago es que, pues, sustituyo la frecuencia fundamental del acero entre la frecuencia fundamental de la plata es igual a la raíz de ¿quién? Arriba la masa de la plata es la densidad de la plata por el volumen de la plata. Y abajo sería la densidad del acero por el volumen del acero. ¿Y qué pasa con estos dos volúmenes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Son iguales o son distintos? Son iguales, ¿verdad? Porque vean que la redacción del problema me dice que los alambres tienen el mismo diámetro y tienen el mismo largo. Por lo tanto, si se ven como cilindros, estos volúmenes, este cociente es 1. Y entonces finalmente lo que me queda únicamente es la razón de las densidades. Rho de la plata entre rho del acero elevado a la 1/2. Y de ahí ya yo puedo sacar lo que me están pidiendo, la frecuencia fundamental de la plata. Entonces la frecuencia fundamental de la plata es igual a la frecuencia fundamental del acero multiplicado por la raíz de rho del acero entre rho de la plata. Y ahí obtengo la respuesta. Vamos a ponerlo por aquí. Me quedaría entonces que sustituyo los valores, ¿verdad? Numéricos. Y ya me quedaría que la frecuencia fundamental de la plata serían los 200 Hz, que son la frecuencia del acero, multiplicado por la raíz de la razón de las densidades. Y ahí sería la densidad del acero dividido entre la densidad de la plata, que es 10.6. No hace falta pasarlo aquí a kilogramos, ¿verdad? Por metro cúbico o a unidades del SI, porque esto es un factor adimensional. Y entonces aquí ya me da la frecuencia fundamental o el primer armónico de la plata. Entonces ese alambre tiene que estar vibrando en la frecuencia de 171.56 Hz, que es aproximadamente 172 Hz. Esa es la frecuencia. ¿Sí? Bueno, eh, ahí termina el capítulo 15, ¿verdad? El de ondas mecánicas. Pero como les digo, este tema después, ahora al final del capítulo siguiente, vuelve a aparecer. O sea, volvemos a ver ondas estacionarias en un tubo. Esto recuerden que es en una cuerda, ¿verdad? En un vibrador que se enciende, ¿verdad? Se comienza a aumentar la frecuencia gradualmente y se comienzan a ver esos vientres, ¿verdad? O esas concavidades que les decimos modos normales de vibración. Y en el laboratorio es fácil ver los primeros tres, pero ya si uno quiere poner el cuarto, el quinto, ya es más difícil, ¿verdad? Eh, ok, el capítulo que sigue es el capítulo de sonido. Entonces quiero entrar eh, a comenzar a verlo hoy, ¿verdad? Y en el caso del sonido, pues las ondas sonoras, eh,
realmente son ondas mecánicas, pero son ondas mecánicas longitudinales. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver el modelo, ya no, en este capítulo ya no va a ser el caso de una cuerda, ¿verdad? De un pulso que está viajando por una cuerda con una velocidad transversal, sino que ahora es un frente de una onda plana que se propaga por un tubo, ¿verdad? ¿Cómo logran eso? Bueno, es un experimento, ¿verdad? Que históricamente se llama el tubo de Kuhn, eh, lo que tienen es un pistón que está oscilando con un movimiento armónico simple. Y entonces dentro del tubo hay aire, algún tipo de aire o puede ser gas, y entonces el pistón comienza a oscilar y entonces se comienza a propagar ese frente de onda. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 16, que es el capítulo de sonido. Entonces, de aquí no hay ninguna pregunta. Voy a borrar. Igual está grabando la clase, ¿verdad? Si necesitan volver a verlo, pues yo la clase la vuelvo a subir ahí la pongo en la plataforma. Por cierto, la clase del jueves no la había subido eh, hoy en la mañana ya la puse ahí, en la semana correspondiente, ¿verdad? Por si alguien la andaba buscando y no la vio, es que, pues, sinceramente se me fue. Me acordé hasta ayer en la noche que no la había subido. Bueno, les había dicho que este tema de acústica, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, ustedes que son de la carrera de física, ¿verdad? Y también hay quizás meteorólogos, ¿verdad? Pero sobre todo más le interesa al físico, ¿verdad? Es decir, el país necesita gente que tenga alguna especialidad en acústica, ¿verdad? Y hasta donde yo sé ahí en la escuela es decir, no hay nadie que le haga eso, ¿verdad? Entonces, es bueno que lo vayan, ¿cómo se dice?, valorando desde el punto de vista laboral también, ¿verdad? Es decir, la salida laboral que puede tener un profesional con un perfil en acústica, ¿verdad? Me imagino que más adelante, en unos años, se va a hacer necesario un profesional, ¿verdad? En esa área, que pueda hacer mediciones, ¿verdad? O que pueda quizás vender servicios a una compañía, o que se establezca una compañía, ¿verdad? Ustedes saben que las cosas van cambiando muy rápido, ¿no? Entonces quizás en unos años se necesite algo así, ¿verdad? Y sea rentable, ¿verdad? Me refiero a la parte monetaria, ¿verdad? Pero ahora mismo no tenemos gente, digamos, especialista en acústica. Andará ahí algún ingeniero que se haya interesado un poco por el tema, pero es decir, hasta donde sé no hay nadie con una formación así en acústica, ¿verdad? Por si les interesa, ¿verdad? Bueno, este capítulo 16 vuelve otra vez eh, al caso de las ondas mecánicas, pero ahora son ondas sonoras. Y las ondas sonoras son longitudinales. Son ondas longitudinales. ¿Ok? Entonces, el modelo con el que se estudia la propagación de una onda de esas es un experimento, ¿verdad? Que utiliza un tubo, se llama el tubo de Kuhn. A ver si lo estoy escribiendo bien, creo que es así, tubo de Kuhn. Habría que ver en internet, ¿verdad? Es un experimento clásico, ¿verdad? De los experimentos lo que se conoce como la física clásica, ¿verdad? Antes del advenimiento de la relatividad, ¿verdad? Y la mecánica cuántica. Y básicamente es un pistón, ¿verdad? Y ese pistón puede oscilar un movimiento armónico simple a partir de una posición de equilibrio x igual a z, como lo estudiamos en el capítulo de oscilaciones. Entonces este pistón, la superficie interior del tubo está libre de fricción.
sea, no hay fuerzas de fricción ahí, ¿verdad? Que retrasen o retarden o desaceleren al pistón, ¿verdad? Evidentemente el pistón tiene que estar conectado a algún dispositivo externo que haga que efectúe la oscilación con un movimiento armónico simple, de tal manera de que la amplitud llega por aquí, ¿verdad? Y cuando da para atrás, ¿verdad? Cuando va en sentido contrario, quizás llega por aquí, ¿verdad? Entonces, a partir de la posición de equilibrio, esto es menos A y hacia la derecha es más A. Entonces, debe ser algún motor, ¿verdad? Al que está conectado ese pistón. Y aquí adentro lo que hay por lo general es un gas o aire. Entonces, cuando encienden el aparato este, lo que se propagan son frentes de onda. Es decir, lo que vamos a ver es una región, bueno, corrección, lo dije mal. Eso no se puede ver a simple vista, ¿verdad? Es decir, el experimento ocurre de tal forma que es muy difícil para el ojo humano detectar el frente de onda. Entonces, pues en el laboratorio se valen de otros recursos, ¿verdad? Por ejemplo, filman el video con una cámara especial para luego poder editarla y ver el frente de onda donde va, ¿cómo se dice? Donde se está moviendo, ¿verdad? Entonces, lo que sí se aprecia en las fotos que se toman es que hay una región en donde se observa muy, no tan, ¿cómo se dice? Es decir, eh, vamos a ver cómo lo digo. O sea, se observa, después de que el pistón se comienza a mover, se observa más bien una región ennegrecida, que es esta que estoy marcando aquí. Una región así como más oscura. Y esta región que está detrás se ve muy tenue, digo, muy clara, ¿verdad? Y pues esto se refiere, esto que está aquí es el frente de la onda, que haría las veces de un pulso en una cuerda, ¿verdad? Que va viajando con una velocidad U. Entonces, y qué sé yo, entre dos regiones que están muy oscurecidas, ¿verdad? Es decir, entre un frente de onda y el otro, esta distancia es lambda, ¿verdad? La longitud de onda entre un frente y el otro, ¿verdad? Okay. Entonces, ese experimento, pues, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Es decir, primero fue estudiado como un fenómeno físico propiamente dicho, ¿verdad? Es decir, al que hizo el experimento le interesaba el comportamiento de las ondas sonoras. Pero años después, pues esto, como ustedes imaginarán, tiene aplicaciones en todos los dispositivos sonoros que se han desarrollado, ¿verdad? Inclusive los instrumentos de viento, ¿verdad? Por ejemplo, los que tocan clarinete o tocan flauta o trompeta, pues realmente lo que están haciendo cuando soplan es propagar un frente de onda. Solamente que aquí, en el caso de un instrumento de viento, pues no hay un pistón, sino que es propiamente la persona que está interpretando el instrumento, ¿verdad? Que sopla, perdón, y también toca las clavijas, ¿verdad? De tal manera de que produce no solo cambios en el desplazamiento del frente de onda, ¿verdad? Sino también cambios en la presión a la que está sometido ese aire o ese gas en el interior de la tubería. Entonces vean que cuando una onda sonora se propaga por un tubo, como en este caso, se puede describir ya sea debido a cambios en su desplazamiento o también a cambios en la presión, ¿verdad? Si, por ejemplo, se están tapando orificios. Mientras la onda se propaga, hay cambios de presión, entonces, que es el caso de un instrumento de viento. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es el modelo, ¿verdad? Recuerden que aquí en física nosotros intentamos, plasmar un modelo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes en física 1 estudiaron la caída libre, pues el modelo es el de una partícula, ¿verdad? Que no tiene dimensiones, que está en un campo gravitacional y que está muy cerca de la superficie para suponer que la aceleración de caída libre es aproximadamente constante. Ese fue el modelo con el que se comienza. ¿Que se puede complicar más? Sí, se puede complicar más, pero digamos, por ahí es que se comienza, ¿verdad? Pues aquí pasa algo similar, ¿verdad? Entonces, ese frente de onda también se puede describir por una
función de onda similar a la que vimos en el capítulo anterior. Es decir, esa Y, el libro aquí usa Y de xt es igual a coseno de kx menos omega t. ¿Okay? Esta Y, no sé, no me gusta aquí en este capítulo, el libro lo usa así, ¿verdad? Pero yo cambiaría esa Y por S, que es lo más común, S de xt, porque yo lo que estoy describiendo es el frente de onda a lo largo del eje X. Por ejemplo, si yo pongo un origen aquí en el equilibrio, en la posición de equilibrio X igual a 0, es la S que va variando conforme avanza a lo largo del eje X y el tiempo. ¿Okay? Entonces, el Sears tiene esta notación de Y, ¿verdad? Que es la que se usa para la onda transversal. Si ustedes quieren usarlo así, no hay problema. Es decir, nada más que la parte física es distinta, ¿verdad? Esto es una onda longitudinal y esto es una onda transversal, ¿verdad? Pero igual vean que se puede escribir con la misma descripción matemática, valga la redundancia, que se usó anteriormente, ¿verdad? Vean que aquí hay una amplitud, ¿verdad? Que es la amplitud que digamos que se mueve el pistón con respecto a la posición de equilibrio, ¿ok? En algunos libros lo van a ver como S máximo, y entonces a esto le llaman amplitud de desplazamiento, amplitud de desplazamiento. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, metros, centímetros, milímetros, por lo general son milímetros, porque esto es un experimento que se realiza en un laboratorio, ¿verdad? En una mesa, así que las dimensiones no son tan grandes, ¿verdad? No son longitudes tan grandes, sino que están en el orden de milímetros, ¿verdad? Centímetros. Y eso se llama la amplitud de desplazamiento. Y bueno, aquí estamos suponiendo que estamos usando el menos para referirnos a que la onda se está propagando siempre hacia la derecha. O sea, no vamos a usar el más, sino que siempre suponemos que el frente de onda avanza a lo largo del eje X positivo. Ya es un convenio, digamos, del libro. ¿Ok? Bueno, y este K y este omega tienen el mismo significado que ya hemos venido viendo. O sea, K, el número de onda, vuelve a ser 2pi sobre lambda. Y omega, que es la frecuencia angular, es otra vez 2pi por f o bien 2pi entre t. Entonces vean que la descripción matemática de la onda es casi lo mismo, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Por eso quizás los autores de este libro no se preocupan tanto en este término, ¿verdad? En llamarlo y de x, ¿verdad? Pero hay otros libros que ustedes van a ver que sí, que no utilizan la misma notación, por un asunto de que ahora es un frente de onda lo que se está propagando. Cuando digo un frente de onda es un frente plano, ¿ok? Un frente plano que se va moviendo hacia en la dirección del eje X positivo, ¿ok? Bueno, por ahí es que comienza el capítulo. Si alguien para la próxima clase se encontrara algún video de este experimento y quisiera compartirlo, me dice, ¿verdad? Que lo busquen por ahí en internet. Eh, algún video de alguna práctica que se haga con esto, ¿verdad? Con el caso de la propagación de ondas en un tubo, ¿verdad? Yo sé que hay un experimento que se llama así, el experimento de Kuhn. Mm, por ahí había leído algo, pero ya hace tiempo se me olvidó. Quizás tal vez se puedan buscar información de esto, ¿verdad? Para comentarlo en la próxima clase.
Ok, bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, esto voy a borrar. Bueno, les decía que la propagación de una onda sonora no solo se debe a cambios en su desplazamiento, sino también a cambios en la presión. Entonces vamos a ver ahora eso. ¿Cómo puede variar la presión conforme una onda se propaga a lo largo de un tubo? Esta parte, digamos, de acústica tiene un trasfondo matemático más profundo, ¿verdad? Es decir, si ustedes quieren investigar más sobre esto, profundizar más, pues habría que ir a un libro de acústica, ¿verdad? Donde sí ya le hacen todo el desarrollo matemático, ¿verdad? Algunas cosas las enseñan en método, ¿verdad? En métodos matemáticos. Otras cosas, pues habrá que ver un libro de texto propiamente dicho, ¿verdad? De acústica. Sin embargo, en el caso de las variaciones de presión, yo puedo utilizar esta ecuación. P de xt es igual a menos b por la derivada parcial de s de xt. Yo aquí le estoy llamando s, ¿verdad? Con respecto a x. ¿Ok? Y esa s de xt es lo que en el libro le llaman la y. Entonces yo la voy a usar con esta notación. S máximo coseno de kx menos omega t. Entonces, esto es presión, ¿verdad? Cuidado, lo confunden con potencia. Esto es presión. Y esta fórmula lo que me da son fluctuaciones de presión, o sea, cambios de presión, conforme la onda se propaga a lo largo del eje X. Vean que esas fluctuaciones o esos cambios de presión dependen de la posición del frente de la onda, o sea, el valor de X con respecto a un origen y también del instante. ¿Okay? Entonces vean que aquí esa P no es potencia, ¿verdad? Cuando lo confunden con potencia instantánea, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo anterior, devolviéndome un momentito para hacerles la acotación, en la sección 15.4 le dan la rapidez de una onda. Bueno, más bien, corrección. En la sección 15.5, donde le dan energía al movimiento ondulatorio, habíamos visto esta fórmula, ¿verdad? P de xt igual a raíz de mu f, ¿verdad? Multiplicado por omega cuadrado a cuadrado, y aquí sería seno cuadrado de kx menos omega t. Esta fórmula que está en la página 487, esto es potencia instantánea, ¿ok? No me lo vaya a confundir con esta otra P de xt que también aparece ahí en el capítulo 16, en la página, solamente que aquí en el capítulo, bueno, ya estoy viendo una diferencia. Claro, cuesta verlo, ¿verdad? Esta P en el capítulo 15 es una P mayúscula. Y en el capítulo 16, que es lo que estamos viendo ahora, se trata de una P minúscula. Bueno, esas son las únicas dos diferencias que veo ahí. ¿Verdad? Que esta ecuación está en la página 511. Pero vean que son muy parecidas, ¿verdad? Sí, solo que la letra es minúscula. Entonces, cuidado, ¿verdad? Que no se les vaya a hacer, digamos, un enredo eh, a la hora de utilizar una ecuación, ¿verdad? En una pregunta más que con X. Ok. Bueno, en algunos libros van a encontrar esta fluctuación de presión como un delta P de XT, para no confundirlo con la potencia, ¿verdad? Pero ya es una cosa
una situación de la notación, ¿verdad? Bueno, resulta que usando esta ecuación, sí, esta identidad que tenemos aquí, esa B que está ahí se llama el módulo volumétrico. Que por ahí lo usaron en física 1, ¿verdad? Esto es el módulo volumétrico. Entonces hay diferentes módulos, ¿verdad? O sea, me refiero a que hay, es característico de cada sustancia, ¿verdad? Tenemos el módulo volumétrico del agua, el módulo volumétrico del alcohol, etcétera, ¿verdad? Todas las sustancias líquidas, en estado líquido. Bueno, resulta que si yo hago la derivada con respecto a x, voy a obtener esta expresión. Voy a obtener que p de x, p minúscula de xt, va a ser igual a b por k por a por el seno de kx menos omega t. Y esa a es la S máxima. Vean que yo estoy cambiando esa notación, ¿verdad? La y de xt le estoy llamando como S de xt, porque no me gusta, porque es que esa y me recuerda a la onda transversal, ¿verdad? Pero igual, si ustedes no tienen problema con esa notación, usan la notación del libro, ¿verdad? Y la amplitud yo la estoy usando como S máxima, ¿verdad? Creo que en el Segway viene así, y en el Rendic viene así. Bueno, resulta que aquí esto es S máximo. Y entonces aquí tengo una forma de calcular las fluctuaciones en la presión conforme la onda se propaga a lo largo del eje X. Entonces vean que el comportamiento de la onda sigue siendo sinusoidal, ¿verdad? O sea, que tiene el mismo comportamiento de una onda, ¿cómo se dice? Tiene la misma forma matemática que una onda transversal, ¿verdad? O sea, tiene lo mismo, ¿verdad? Ven que es una onda viajera, ¿lo ven? Porque tiene la forma kx menos omega t, o también la forma x más menos v por t, ¿verdad? Que en este caso es menos, pero tiene la misma forma. Entonces, es una onda viajera, ¿verdad? Es un frente de onda que se está moviendo. ¿Ok? Entonces, a la amplitud, vean que ahora la amplitud es lo que está delante del seno. Bueno, resulta que esa amplitud le llaman con la letra minúscula P máxima. Y esa P máxima es B, el módulo volumétrico, ¿verdad? Por K, el número de onda, por la S máxima. Ok, y esto es lo que se llama la amplitud de presión máxima. Amplitud de presión máxima. ¿Qué unidades tiene que tener eso? Bueno, esto es presión. Esto tiene que estar en newton sobre metro cuadrado. Y newton sobre metro cuadrado dijimos que son pascales, ¿verdad? Ok, entonces vean que las unidades de esto también son pascales. Las unidades de la K son metros a la menos 1. Y las unidades del desplazamiento que son metros elevado a la 1. Quiere decir que aquí sería metros a la menos 1 más 1, que sería metro a la 0, que sería 1. O sea que todas las unidades las tiene aquí el módulo volumétrico. Okay. Cuando a uno le dicen calcule la amplitud de presión máxima, ya de una vez sabe que es esto. Es lo que está delante de seno. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver ahora la rapidez de las ondas sonoras. Las ondas sonoras también, al igual que una cuerda, ¿verdad? Una onda transversal, necesita un medio elástico para propagarse. En el caso de una onda transversal es una cuerda, ¿verdad? Cuando se le da un impulso que se ve dónde va la perturbación, ¿verdad? En el caso de una onda sonora, pues el medio es el gas que está contenido en el tubo,
es un medio elástico, ¿verdad? Es aire o puede ser algún gas, ¿verdad? Que se esté usando para que la onda se propague. Pero ella necesita un medio elástico. Entonces ahora lo que queremos es ver cómo se calcula la velocidad en ese medio elástico. Bueno, recordemos que en el caso de una cuerda, que es una onda transversal, la velocidad, ¿cómo la calculábamos? Era la raíz de la tensión entre el mu, ¿verdad? Esa es la forma como lo calculamos, ¿verdad? Cuando nos interesa el medio elástico, que en este caso es la densidad lineal de masa de la cuerda, ¿verdad? Bueno, en el caso de sonido, la velocidad, cuando se trata de un fluido, se puede calcular así, una raíz también, ¿verdad? Y aquí sería la V, que es el módulo volumétrico, entre la ρ, que es la densidad. Entonces, esto funciona para una onda longitudinal en un fluido. Onda longitudinal en un fluido. Longitudinal en un fluido. Y recuerden que aquí, cuando hablamos de fluido, nos referimos a que puede ser que la onda se propague en un gas o que se esté propagando en un líquido. Pero no importa cuál de estas dos, siempre va a ser el módulo volumétrico del fluido entre la densidad del fluido. Entonces vean el parecido que hay, ¿verdad? Entre una onda sonora, cómo la calculo, y una onda transversal. Saben que la naturaleza, a la hora de hacer la descripción, ¿verdad? Matemática, usando ecuaciones, las ecuaciones mantienen la misma forma. ¿Ok? Aquí es una cuerda y aquí es un frente de un fluido, como por ejemplo puede ser aire o un gas o por ejemplo agua, ¿verdad? Un frente de onda que se esté propagando, ¿verdad? Pero vean que es la misma forma, la ecuación tiene la misma forma. Inclusive, ¿qué pasa si es un alambre? En el caso de un alambre, ¿qué pasaría? Bueno, en el caso de un alambre, también es una raíz y ahora en lugar del módulo volumétrico, utilizamos el módulo de Joule, que ustedes lo habían estudiado en física 1, ¿verdad? Y aquí también dividido entre las raíces. Entonces vean la simetría de las ecuaciones, ¿verdad? Cuando queremos calcular la velocidad y necesitamos o dependemos del medio por donde se propaga esa perturbación. O sea, siempre que necesitemos caracterizar el medio elástico, necesitamos tener una fórmula que tenga una raíz. Ok, entonces en general esta velocidad, arriba en el numerador, siempre es una fuerza de restitución. Aquí arriba siempre es una fuerza restitutiva. Y en el numerador siempre se va a tratar de una propiedad inercial. Una propiedad inercial. Siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre que necesitemos estudiar ese pulso ondulatorio propagándose por un medio elástico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las ondas sonoras con la rapidez? ¿Qué pasa con esa rapidez? Bueno, en general, la velocidad en sólidos es mayor que la velocidad en líquidos y a su vez estas son mayores que las velocidades en gases. Entonces los gases son pésimos conductores del sonido. Es decir, nunca se han utilizado, más bien, por decirlo de alguna otra forma. En cambio, por ejemplo, los líquidos y los sólidos sí son buenos para propagar una onda sonora. Y ya se han hecho hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del agua, el famoso sonar, ¿verdad? Que utilizan los submarinos, que lo desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, creo. Y es un dispositivo que lo que hace es que envía una onda, ¿verdad? Una onda que viaja por el fluido, en este caso, que es el agua, ¿verdad? Ahora, los sólidos son los mejores conductores
los mejores medios para transportar eh, el sonido. O sea, las ondas sonoras se propagan muy rápido por los sólidos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando uno golpea una varilla, ¿verdad? Le da un golpe, ¿verdad? Y se oye un tintineo, ¿verdad? Es la propagación que pasó por la varilla en un tiempo extremadamente corto, ¿verdad? Es prácticamente imposible medirlo manualmente. O sea, se tiene que tener algún sensor que detecte los cambios en las vibraciones para poder encontrar para poder hallar esa velocidad o el tiempo que tardó en viajar por el alambre, ¿verdad? Entonces, las velocidades del sonido en sólidos son mucho mayores que las velocidades del sonido en líquidos y en el caso de los gases son muy pobres conductores del sonido. O sea, las velocidades eh, en gases, ¿verdad? Son muy bajas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire. En el aire a 20 grados Celsius, es decir, a una temperatura de 20 grados Celsius, la velocidad del sonido es aproximadamente 344, bueno, anda en el intervalo 343, 344 metros sobre segundo. Eh, Todavía en esto no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Es decir, hay muchas mediciones que se han hecho al respecto y algunos autores adoptan como 343, otros 344, pero está en ese intervalo. Esa es la velocidad del sonido en el aire. Y vean que es a temperatura ambiente, a 20 grados Celsius, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el hidrógeno, a esa misma temperatura, su velocidad, esto es aire, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si estamos trabajando con hidrógeno, ¿verdad? En el laboratorio, que por cierto es muy peligroso, ¿verdad? Porque es súper inflamable, ¿verdad? La velocidad a 20 grados Celsius del hidrógeno anda aproximadamente en 1330 metros sobre segundo. O sea, vean que es aproximadamente como el triple de esto, ¿verdad? El hidrógeno se propaga en el aire a la misma temperatura mucho más rápido. Por supuesto es más liviano, ¿verdad? Y bueno, esa es la razón por la que se utilizó hace años en la construcción de los dirigibles, ¿verdad? El problema es que el hidrógeno es inflamable, ¿verdad? Entonces es súper peligroso, digamos, para objetos que estén expuestos a la atmósfera, ¿verdad? Porque es posible que reciban una descarga. Por ejemplo, si hay una tormenta, ¿verdad? Que hay mucha actividad eléctrica, una descarga inicia una chispa y ya con eso se vuelve, es decir, súper inflamable, ¿verdad? Que es lo que pasó con el dirigible este que usaron los alemanes, ¿verdad? El Hindenburg, que tuvieron un accidente fatal, ¿verdad? Llegando a Nueva York. Había mucha actividad eléctrica y la lona se cargó, o sea, era una situación electrostática, ¿verdad? Insostenible y simplemente el hidrógeno prendió, ¿verdad? Ardió y entonces se quemó todo el dirigible, ¿verdad? Entonces, bueno, eso no tiene tanto que ver con la velocidad del sonido, ¿verdad? Pero pues lo menciono por el hecho de esto que dijimos, de la velocidad del hidrógeno, ¿verdad? Y bueno, en líquidos la velocidad es mucho mayor, ¿verdad? Por ejemplo, en agua, a la misma temperatura, o sea, 20 grados Celsius, la velocidad del sonido anda en 1482 metros por segundo. O sea, casi 1500, ¿verdad? Metros por segundo. Y si se trata de la velocidad en un sólido, como por ejemplo el aluminio, la velocidad en un alambre de aluminio, cuando se propaga el tintineo, ¿verdad? Lo hace con una velocidad de 6420 metros por segundo. Saben que es una velocidad extremadamente alta, ¿verdad? Por supuesto, hay otras velocidades más altas, ¿verdad? Pero digamos, en un caso clásico como este, ¿verdad? Que es una propagación, una perturbación que se propaga por un alambre, ¿verdad?
La gente antes así era que se daban cuenta más o menos dónde estaba un tren, ¿verdad? Porque ponían el oído en la vía, o sea, en el riel, ¿verdad? Como tal, y escuchaban el tintineo de la onda viajando por el riel, ¿verdad? Y por prueba y error, ¿verdad? Y mucho ensayo, muchas veces poniendo la oreja, ¿verdad? Para oír, lograron desarrollar un método empírico, ¿verdad? Donde más o menos podían saber a qué distancia se encontraba el tren de donde estaba esa persona, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de 1840, 1850, que el desarrollo de los telégrafos estaba empezando y entonces pues no había comunicación entre el tren, ¿verdad? Y la siguiente estación, ¿verdad? Entonces la gente lo que hacía era eso, se basaba en el hecho de que la onda se propaga muy rápido por el acero, por el metal, ¿verdad? Y entonces, a prueba y error, ¿verdad? Más o menos sabían en qué sitio estaba el tren, ¿verdad? O por dónde venía aproximadamente, ¿verdad? Bueno, y en el caso de los gases, eh, hay un caso particular ahí para los gases, la rapidez del sonido de un gas. Eh, Esta funciona para gas, para fluidos en general, ¿verdad? Pero más que todo, esta es para líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el módulo de Joule del agua, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay una en particular que es para el caso de gases, que es una fórmula que también tiene una raíz. Entonces voy a ponerla por aquí, tal vez para compararlas con estas. Esta fórmula está en el libro, está en la página 517. Estoy en la 13ª edición, ¿verdad? Página 517. Y le da una fórmula para gases, para rapidez del sonido en gases, que es esta. V es igual a la raíz cuadrada, vean que es una raíz cuadrada también, ¿verdad? De gamma RT entre M mayúscula. Ya les digo qué es cada una de esas cosas, porque son símbolos que pues más adelante los vamos a ver, ¿verdad? Esta letra que está aquí es la letra griega gamma, y eso se llama la razón de las capacidades caloríficas. Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a tema. O también más rápido, a eso le dicen el exponente adiabático. ¿Y qué es eso? Bueno, es un exponente que caracteriza al gas desde el punto de vista de la naturaleza atómica del gas. Si se trata de un gas monoatómico o si es un gas diatómico, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, el helio es monoatómico y el hidrógeno, el H2, es diatómico. Entonces, el valor de gamma para el helio difiere o es distinto, ¿verdad?, al valor de gamma para el hidrógeno. Ok, entonces este gamma depende de la naturaleza del gas, ¿verdad? Que sea monoatómico, diatómico, poliatómico, etcétera. La R es una constante que tal vez ya ustedes la han visto en química general. No sé si ya están tomando química general, pero creo que en química la enseñan. Es la constante universal de los gases, que pues también lo vamos a ver nosotros aquí, ¿verdad? Pero el valor de esa R es 8.314 joules entre mol Kelvin. La T es la temperatura en la escala absoluta, o sea, la temperatura en Kelvin. Y la M es lo que en química nosotros le llamamos el peso molecular o también en física le llamamos la masa molar. ¿Qué unidades tiene eso? Gramos por mol o kilogramos por mol. En el sistema internacional, kilogramos por mol. Entonces, pues esta formulilla
contiene símbolos, ¿verdad? De cantidades que las vamos a ver sobre todo en termo, cuando lleguemos a la parte de termo. Pero ya aquí las estamos, digamos que adelantando, ¿verdad? Entonces esto se llama el exponente adiabático, ¿verdad? Depende de la naturaleza del gas, si es diatómico, monoatómico, poliatómico, etc. La R es la constante universal de los gases, que tiene este valor, 8.314. La T es la temperatura absoluta, esa temperatura es en Kelvin, ¿verdad? No en grados Celsius. Y la M es el peso molecular, o también le llamamos masa molar. Bueno, y eso es una forma de calcular la velocidad del sonido en un gas que se considera ideal. Que eso fue lo que también no mencioné, ¿verdad? Esa fórmula es para el caso de un gas ideal. Por eso hay que distinguirla de este otro caso, ¿verdad? Porque aquí esta ecuación, la de B sobre ρ, ¿verdad? También es para fluidos. Pero resulta que aquí, recuerden que un fluido puede ser un líquido, puede ser un gas, ¿verdad? Pero entonces aquí, si se tratara de un gas, estamos suponiendo que no es un gas ideal. ¿De acuerdo? Entonces hay diferencia entre esta y esta, ¿verdad? Porque si aquí yo uso un gas, no lo considero ideal. Pero si aquí voy a utilizar esta ecuación es porque me están diciendo que se trata de un gas ideal. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un gas que no lo sea y otro que sí? No nos vamos a meter todavía ahí porque eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo, cuando empecemos a ver TED. ¿De acuerdo? Por ahora solamente estoy siguiendo la descripción que está dando el libro de esta parte. Ok. El B también se puede calcular, o sea, el módulo volumétrico, yo lo puedo calcular multiplicando la gama por P0. Esa gama es la razón de capacidades, la razón de las capacidades caloríficas, ¿verdad? Y ese P0 se conoce como la presión de equilibrio del gas. Eso se le llama presión de equilibrio del gas. Y bueno, ese dato se tendría que conocer, ¿verdad? Para poder aplicarlo. Pero es otra forma de calcular B, ¿verdad? Gamma por P0. Por ejemplo, una presión de equilibrio sería la presión atmosférica. Este P0 puede ser 1.013, puede ser la presión atmosférica, 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esa es una presión de equilibrio, ¿verdad? Es la presión que se ejerce, que ejerce la capa que tenemos encima de nosotros, cerca de la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le llamamos de equilibrio? Bueno, es un valor estándar, ¿verdad? Se supone que es muy parecido en todos los sitios cerca de la superficie terrestre. Bueno, eh, voy a quedar aquí, jóvenes, para no adelantarme tanto con el material. Y entonces el jueves vamos a continuar, vamos a volver a ver intensidad y a recordar lo que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿verdad? Dijimos que la intensidad era la intensidad era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿verdad? R cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a volver a estudiar la intensidad el jueves, pero ahora la intensidad en términos de un frente de ondas plano, que es lo que estamos estudiando aquí, ¿verdad? Que es una onda sonora que se propaga y nos interesa el frente de ella, que lo consideramos plano. ¿Ok? Entonces, pues para el jueves vamos a continuar con la sección 16.3. ¿Alguna pregunta?
¿Cuándo es el segundo examen parcial? Revisemos de una vez, ¿verdad? Ya habíamos visto eso. El segundo examen parcial está para el 9 de octubre. ¿Ok? Entonces vamos con buen tiempo, ¿verdad? Muy probablemente de hoy en 8 acabemos el material, ¿verdad? Ya haciendo problemas y eso. Ya estaríamos listos, ¿verdad? Pero, pues entonces continuamos el jueves. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Está bien. No hay dudas. Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, jóvenes, entonces quedaríamos aquí y continuamos el jueves. Muchas gracias, profe. Bueno, ok. Hasta luego, entonces. Ok. Hasta luego, Iván. Pura vida.